Con este caso le recuerdo el 15 de octubre de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California, fue detenido el general Salvador Cienfuegos. Él había sido secretario de la Defensa Nacional con el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y lo detuvieron por supuestos cargos que lo vinculaban con cárteles de la delincuencia organizada de México. Esto fue difundido de manera masiva por medios de comunicación y ponía pues entredicho todo, ¿sí? La institucionalidad, el prestigio de las Fuerzas Armadas. No había antecedente de esto, ¿sí? Yo recuerdo al general Cienfuegos. Bueno, el general Cienfuegos ya debía haber pasado a retiro cuando el presidente Peña Nieto lo nombra secretario de la Defensa, porque los militares y los marinos pues, lo retiran, pasan a retiro muy jóvenes, a los 65 años, pero así es. Imagínense, a mí me hubieran retirado hace 13 años y aquí estoy. Entonces, el general Cienfuegos quiero decirle, empezó su carrera en 1964, 4 años antes que yo, ¿sí? Reconocido, apreciado, con una gran ascendencia, ¿sí? En las Fuerzas Armadas, de sus compañeros subordinados. Y lo que se concluyó es que prácticamente fue emboscado en el aeropuerto de Los Ángeles cuando viajaba con su familia, además. Yo le aprecio mucho al general de Brigada de Justicia Militar y licenciado Alejandro Ramos Flores, quien fue el defensor de oficio, del general Cienfuegos. General Ramos Flores, gracias por venir, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, al contrario, muchas gracias por la invitación a este espacio, un saludo para toda la audiencia y pues es un privilegio estar aquí. Al contrario, le aprecio mucho que haya venido. Usted llevó la defensa del general Cienfuegos. Sí, en realidad fue un privilegio y un honor poder participar en la defensa de mi general Salvador Cienfuegos. Dígame, cuando el gobierno de Estados Unidos decide regresarlo a México, acuerdo que el presidente López Obrador y el fiscal general de la República dijeron que aportaran las pruebas porque iba a ser sujeto a proceso en México, que es cuando usted se convierte en su defensor de oficio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que habría que retomar primero quién es el general Cienfuegos, que sí, ya ahorita lo mencionaba usted al inicio, ¿no? Un militar de más de 50 años de trayectoria, en la que ocupó cargos muy relevantes dentro de las Fuerzas Armadas de su inicio, pero pues destacaría yo, por ejemplo, que fue director del Heroico Colegio Militar, que es un privilegio, un gran honor para un militar de carrera, ser director del Colegio Militar. Fue también inspector general del Ejército, fue oficial mayor del Ejército y secretario de Defensa Nacional, pero también fue comandante de 4 regiones militares de las 12 que existen. Es decir, con una amplia trayectoria en las Fuerzas Armadas, en temas también de doctrina, en temas de educación, en temas de desarrollo de las Fuerzas Armadas, y por eso es que era un general emblemático de gran prestigio y aprecio dentro de la carrera. Efectivamente, por eso es que cuando se le detiene en Los Ángeles, pues causa realmente una gran sorpresa que se le vinculara no con cárteles, sino con un cártel en particular, que además era poco conocido, por lo menos en la parte mediática, el cártel de los H2, ¿no? Sí. Una fracción muy pequeña y ya del disuelto cártel de los Beltrán Leiva. Entonces, por eso es que con esta trayectoria, en esos 50 años nunca se le había hecho algún señalamiento, vinculación con ningún tipo de actividad irregular, ilícita, y menos en temas de vinculación con un grupo criminal. Bien, el gobierno de Estados Unidos regresa al general Cienfuegos y yo recuerdo que fue recibido con los honores del exsecretario en la base militar, ¿no? Fue recibido en el aeropuerto de Toluca. De Toluca. Y fue recibido por personal de la Fiscalía General de la República, que le hizo las revisiones primero médicas, las médicas de siempre, y ¿no? Finalmente se le notificó que con motivo de esta detención y de
las evidencias que había turnado el gobierno de los Estados Unidos, se había abierto una carpeta de investigación en su contra. ¿Qué pasa a continuación? Lo que ocurre con posterioridad es que me designan a mí, y él particularmente también me designa como defensor de oficio militar para atender esa carpeta de investigación. En esa carpeta de investigación advertimos que la misma se inicia con motivo de una carta que envía el director interino de la DEA directamente al canciller mexicano, al licenciado Marcelo Ebrard, en la que explica pues cómo surgió la investigación, afirma que la investigación no fue en México, afirma que derivó de una investigación de unos narcomenudistas en Las Vegas y que de esa investigación había intercepciones que generaban la evidencia de que el general tenía algún vínculo de protección con este grupo criminal. Anexa lo que dice la propia carta, las evidencias clave que sirvieron clave entre comillas, ¿no? Usar, pues, digamos que las principales, o lo que permitiría definir que tenía una responsabilidad del general en esa investigación. También aclara que esas evidencias, pues las proporciona para que se puedan revisar y que en caso de que se quieran utilizar con carácter legal, pues se soliciten por la vía del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, que es el que permite obtener las pruebas con todas las formalidades para surtir efectos jurídicos. ¿Y luego qué pasó? El canciller esto a su vez se lo turna a la Fiscalía, que es la responsable de investigación, y con eso se abre la carpeta de investigación, dentro de la cual formalmente ya se pide en asistencia jurídica todas las evidencias que pudieran tener, que pudieran haberse utilizado o servido para la imputación al general Cienfuegos, y a mí me designan defensor. Las revisamos y advertimos que esas evidencias consisten básicamente en intercepciones de texto, de mensajes de texto entre los integrantes del grupo criminal, preponderantemente entre el líder del grupo, denominado el H2, de apellido Patrón Sánchez, y un sobrino de él que tenía la clave de H9, de apellido Silva Gárate. Mire, yo tengo una, porque hago mi tarea también, como usted, ¿sí? Sí, señor. Una tarea. Dice, supuestos mensajes del general Cienfuegos. El 9 de diciembre de 2015. Ok, me avisa cuando llegue, no se asuste. Yo mandaré 5 camionetas o 3 para quedarme con 2 donde lo voy a esperar. Lo voy con B grande, ¿sí? Así es. A esperar las camionetas serán negras con vidrios oscuros y los códigos prendidos. Después del 23 de junio del 16, dice, dígale que si me quiere, me haga el favor de que me lo dé el día 30. Salgo 2 semanas desde vacaciones. O bueno, que si no me quiere, que me tenga tan Tito cariño. O sea, tan y Tito separado cariño. Digo, nada más con la pura sintaxis. Porque yo conozco bien al general Cienfuegos, ¿sí? Y después dice, conversaciones entre delincuentes, que estoy joven de más, que tiene un hijo de mi edad. El 9 de diciembre de 2015 también. Dice que mañana vamos a ir al golf. A ir es como si fuera airlines, a ir. No la preposición y el verbo, a ir. Al golf para que conozca con ese a una amistad que él tiene, que para que vea usted y yo que tampoco lo busca a usted, ni le hará, sin H y sin acento, ni le hará, como del verbo arar, ¿sí? Daño, no me dijo quién. Después en 2015 dice, esto es entre los delincuentes, entre esos dos, supuestamente también, ¿no? Pues según vamos a comer es un señor güero ya mayor. Y le dice el 24 de noviembre de 2016, el que yo vi es un chaparrito blanco viejano.
¿Cuánto mide el general Cienfuegos? ¿Como 1,92, 94? 1,87 según la ficha que se aportó a la carpeta de O investigación. sea, aquí lo dicen, en 2016, dice que es un chaparrito blanco viejano. Bueno, esto que comenta Joaquín me permite abundar sobre este aspecto para desmitificar una serie de cosas que se han vertido en diferentes medios, en diferentes tiempos, y que pues no corresponden con la realidad ni con lo que está integrado en el expediente, que por cierto es público para que todo el mundo lo pueda constatar. Efectivamente, estas intercepciones de las que hablamos empiezan el 9 de diciembre de 2015 y de su contenido se desprende que uno de los criminales o de los presuntos criminales le está informando a su jefe que va a entrevistarse a la Ciudad de México con el supuesto padrino. Sí, y con el chaparrito. Que resulta ser un güerito chaparrito, un viejano chaparrito, que se pone como tomate cuando se enoja, de lo güero que es, ¿no? Sí. Entonces, pero aquí lo que es muy importante es que de esa lectura, de esas primeras intercepciones, se desprende que antes de esa fecha no había habido un supuesto contacto con el padrino. O sea, esto de que las investigaciones eran de largo tiempo y que ya eran muchos años de investigación, por lo menos en este contexto, realmente inicia ese supuesto contacto ese día 9 de diciembre. Ese día 9 de diciembre, pues de acuerdo con la agenda y las notas de medios que se emitieron en esas épocas, se desprende que el general tenía un montón de actividades, estuvo reunido con empresarios en Acapulco, se inauguró el CERFI de Iguala, un centro de fusión de inteligencia, están las notas de prensa que lo documentan y no podía estar atendiendo este caso, ¿no? Es ridículo que para recibir a un delincuente de este tipo manden 3 camionetas blindadas con los códigos prendidos, como dice. Sí, y así van a entrar a la Sedena, ¿no? Ah, ¿cómo no? Y luego durante toda la supuesta plática con el padrino, estuvo enviándole mensajes de texto a su jefe, como si quienes hemos entrado a oficinas a tratar asuntos, pues no puede uno entrar con teléfono. A ver, y menos estar enfrente del alto funcionario mandando mensajes. A ver, le voy a decir una cosa muy clara. Yo, cuando he tenido la oportunidad de ver a un secretario de la Defensa, lo primero que me piden es el teléfono. Y yo lo que hago ya es no bajarlo. Porque tampoco. En fin, lo primero que piden es el teléfono. No hay un visitante que entre con teléfono a la oficina del secretario. Efectivamente. Entonces resulta realmente inverosímil esta situación, además de que lo que tenemos documentado en la carpeta de investigación, porque se aportaron todas estas pruebas para desvirtuar esas circunstancias, es que él no podía estar atendiendo este tema cuando estaba en actividades oficiales en otro lugar. Las intercepciones, como bien se señaló, son entre los delincuentes, entre los miembros del grupo criminal. Que jamás mencionan al general Cienfuegos. Los mensajes que se le atribuyen al general no aparecen interceptados, sino que el delincuente menor, el H9, le manda fotografías de otro teléfono, o sea, fotografía un teléfono donde está supuestamente el mensaje del padrino, y se lo envía esas fotografías al H2. Al H2. Y entonces, desde luego que no hay forma de saber ese teléfono de quién era. Pero sí está documentado que era un BlackBerry y que el general Cienfuegos en esas épocas no tuvo ni oficial ni particularmente un teléfono BlackBerry que pudiera estar vinculado y haber sido usado para esos fines. Así como esos mensajes que mencionó, hay muchos más, todos con un lenguaje más delincuente que de un funcionario o de una persona con cultura, con una maestría, tiene... Pues digo, la pura sintaxis y la ortografía, ¿no? Así es. Entonces, hay otro aspecto que es muy importante. Esta referencia
que hacía de las características del general. Sí. En una conversación entre los dos delincuentes, el 24 de noviembre, está el H2 cuestionando al H9 si había visto cuando vino a la Ciudad de México al padrino. Y lo está cuestionando porque dice que tiene mucha información y muchos datos de que su padrino no es quien dicen, que su padrino no es el general Cienfuegos. Entonces el H9, reaccionando ante los cuestionamientos, va titubeando, y es cuando le pregunta, bueno, es el que sale en la televisión, un alto de tales características, y el otro contesta, el que yo vi es un chaparrito, un güero, viejano, que se pone como tomate cuando se enoja. Entonces, estas conversaciones son de las últimas que tienen, porque recordará que el H2 finalmente fallece en febrero siguiente. Esto está a finales de noviembre. En principios del febrero siguiente fallece el H2. De 2016. De 16 es cuando manda este mensaje y está realmente confundido sobre la identidad de su padrino. Entonces, si él tenía esa duda, ¿cómo es que después, en la acusación, resulta que ya no hay duda de que es él? Hay una referencia que hace el director interino de la DEA, cuando en esa carta dice que en esas evidencias está la identificación personal del general, y esa identificación personal obra en un mensaje de fotografía de la televisión, donde están en una ceremonia el secretario Osorio Chong, el secretario de Marina, el general Cienfuegos, y supuestamente esa foto se la manda el hermano del H2 al H2, y dice que el H3 dice que en la televisión está el padrino, el tío y el secretario Chong. Pero eso no aparece en la intercepción. O sea, ese texto no se sabe de dónde salió, porque no había aparentemente intercepciones de escuchas. Entonces tenía que estar en el texto, pero en la intercepción no está el texto. Mire, déjeme decirle que el entonces fiscal Barr, ¿sí?, él escribió en un libro sobre su paso por la Fiscalía, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se llama One Damn Thing After Another, lo siguiente. El 26 de octubre, cuando el secretario de Relaciones Exteriores Ebrard llamó para objetar el arresto del general Cienfuegos, me disculpé y le expliqué que el arresto no había seguido el proceso normal y que ni yo ni el jefe de la DEA sabíamos de eso de antemano. Dejé claro que estaba dispuesto a devolver a Cienfuegos y que me estaba encargando de las formalidades necesarias para hacerlo. Él sugirió, Ebrard, que si nosotros proporcionábamos a México la evidencia contra Cienfuegos, las autoridades mexicanas investigarían el caso. Por su parte, Christopher Landó, que ahora es subsecretario de Estado, pero que era embajador en México, en su última rueda de prensa, que fue el 14 de enero de 2021, dijo, entre otras cosas, es importante destacar que nosotros devolvimos al general Cienfuegos sin condiciones, porque el fiscal de allá, o sea, Barr, revisó todo el caso y él decidió que en este caso realmente le correspondía a México en primer lugar investigar, como dije, tenemos gobiernos muy grandes, burocracias muy grandes, y de vez en cuando va a haber malos entendidos. Sí, bueno, esto lo que nos deja claro es que no hay un convenio de que si lo regresan en México se va a juzgar. Lo que hay es un ofrecimiento, una propuesta que hace el canciller de que si nos entregan las evidencias se va a hacer la investigación en México, como efectivamente se llevó a cabo. Ese compromiso que hizo Ebrard, que no era derivado de un convenio, él no le extraditan, él llega como hombre libre, le dicen, sí, incluso cuando arriba al aeropuerto de Toluca, y ese compromiso que hace el canciller se cumple con la investigación que hace la Fiscalía
General de la República. Permítame un momento, general, sí. El general, estoy hablando con el general de Brigada de Justicia Militar y licenciado Alejandro Ramos Flores. Déjeme ir un corte y voy a regresar para que me diga qué ocurre a partir de ese momento, por favor. ¿Cómo no? Continuamos. En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Quédate en la conversación. Bien. Ya. A ver, general de Brigada de Justicia Militar y licenciado Alejandro Ramos Flores, defensor de oficio, ¿sí?, del general Cienfuegos. Llega el general a Toluca, los fiscales, los enviados de la Fiscalía General de la República, cumplen el protocolo de la revisión médica primero, y luego le informan que se ha abierto una carpeta de investigación. ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Qué ocurre? Bueno, se empieza la investigación, se hace el análisis de las evidencias que se habían aportado. ¿Eso quién nos hace? Bueno, los hace todo el mundo, pero oficialmente lo hace la Fiscalía General de la República, sí. Pide la asistencia jurídica para que se lo manden formalmente, hacen un peritaje, por ejemplo, para hacer la traducción de las partes que vienen en inglés y hacen un análisis de contexto, hacen un análisis en las áreas estas de la Agencia de Investigación Criminal para determinar, pues, líneas de investigación. Dentro de esta carpeta nosotros aportamos diferentes pruebas que tenían que ver precisamente para ir desvirtuando las cosas que en los supuestos mensajes que le mandaba el H9 al H2 del supuesto padrino, pues que no correspondían a las actividades, a los momentos. Ni siquiera coincidía la ubicación del general Cienfuegos de lo que decían ellos. No, por ejemplo, hay un evento que ocurre, si no me recuerdo, el 10 de diciembre del 2016, donde supuestamente iban a ir a jugar golf. Sí. Pero el general tenía una serie de actividades fuera de la ciudad. Desde las 6 de la mañana salió en el avión, aportamos las bitácoras de los vuelos, la agenda y las diferentes notas de prensa de que el general fue a dar el mensaje navideño a las tropas en Apodaca, Nuevo León, y de ahí pasó a Piedras Negras. En Piedras Negras develaron una estatua al soldado desconocido, luego fueron a revisar unos cuarteles. Está perfectamente documentado que no fue a ningún campo de golf en la fecha que supuestamente estaba para reunirse con uno de estos criminales. Entonces, en esa misma tesitura fuimos agregando otro tipo de pruebas que tienen que ver, por ejemplo, insisto, con las características del general, con sus estudios, con su preparación y, sobre todo, la Fiscalía por su propia cuenta requirió, entre otras cosas, los informes de situación patrimonial. El general voluntariamente aportó todas sus declaraciones patrimoniales de los últimos 10 años, algo así, y quedaba claro que no tenía un patrimonio que no correspondiera a sus ingresos públicos derivados de su actividad militar. La Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria, que recibieron estos requerimientos del Ministerio Público, rindieron sus informes en los que igualmente no encontraron ni cuentas bancarias, ni transferencias de él, ni de su círculo familiar cercano, de esposa, hijas, etcétera, ¿no? Entonces, no encontró ningún patrimonio irregular que pudiera tener el general que no se pudiera justificar. Entonces, con todos estos elementos que se aportaron y que la propia Fiscalía se logró conseguir, pues llegó a la determinación de que el contacto del general Cienfuegos con este grupo criminal realmente no había existido. Y por eso es que llegó a la determinación de no ejercitar acción penal, por no haber delito que perseguir, dado que esta vez. Una cosa muy importante, en este curso de la investigación, por lo menos en 3 ocasiones, la Fiscalía General de la República hizo solicitudes de asistencia jurídica al Departamento de Justicia, en los términos del tratado bilateral que se tiene en esa materia, para que le aportara todos los elementos que tuviera en contra del general. Intercepciones,
videograbaciones, audios, todo lo que tuviera, que hubiera sido usado en el gran jurado, que fuera a ser usado durante el juicio, cualquier cosa que tuviera que pudiera servir para el efecto. Las 3 ocasiones el Departamento de Justicia dio respuesta remitiendo las evidencias que tenía y que consistieron en las mismas 743 hojas de esas intercepciones ya analizadas y que no tenían soporte de ningún tipo. Más algunas de las actuaciones que se llevaron a cabo en California con motivo de su detención, como la audiencia de aparición y lo que tenía que ver con la cuestión migratoria. Entonces, realmente 3 ocasiones se pidieron formalmente evidencias adicionales, 3 ocasiones que el Departamento de Justicia, además, después de mandar esto, terminaba con la frase de con esto queda totalmente cumplido el requerimiento. Es decir, no había más, ¿no? Entonces, por eso de que no, es que no mandó todo, bueno, pues si no mandó todo, pues no cumplió con el tratado. Pero yo creo que eso es lo único que había. Cuando se emite el no ejercicio de la acción penal, también se notifica tanto a la Embajada de los Estados Unidos como al Departamento de Justicia allá en Washington, por parte de la propia Fiscalía, y no hay ningún reclamo, ninguna manifestación, porque pues, estas notificaciones están previstas en la ley. Cuando hace uno estas determinaciones, le notifica uno al denunciante, a las víctimas, etcétera, para si tienen algo que manifestar, y en el caso no hubo ninguna manifestación. Mire, general Ramos Flores, yo recuerdo de las conversaciones 2 cosas. Uno, cuando le dice uno de estos que según el texto, el mensaje fotografiado, que supuestamente le dice el general Cienfuegos que se va 2 semanas de vacaciones. Sí, también eso se aportó en la indagatoria porque en los 6 años que el general fue secretario no tomó un solo día de vacaciones. Y luego hablan de los hijos del general. Cuando le dice el H9 que el padrino le está diciendo que tiene un hijo como de su edad y el general solamente tiene hijas. Sí. Entonces, que son las mismas que iban con él. Sí, claro, en Los Ángeles. En Los Ángeles, pues iban a Disney, en ¿no? el viaje de familia. Sí, pues, iban los nietos también, ¿no? Iban los nietos también. Sí. Y luego, bueno, después dice, la esposa del padrino es hermana de Quirino, con K, Quirino con K. Y dice, se refiere a que la esposa de Cepeda es hermana del entonces gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Lo que no es cierto, porque no tiene ninguna relación familiar el general Cienfuegos con el hoy embajador en Madrid, ¿no? Exactamente. Es muchas de las inconsistencias que tiene todo De lo que he visto yo de las conclusiones es que fue un gran engaño de este delincuente, el H9, al H2, que era por lo visto su jefe, y que llega a dudar de lo que le dice cuando habla del general, dice, no, del chaparrito, sí, no. Sí, queda claro que el H9 al final, cuando le están reclamando, estaba totalmente asustado, buscando cómo zafarse, da esta descripción incorrecta y pues terminan con la duda. Es más, esa conversación termina diciendo, pues a lo mejor no es, jajaja. Bueno, pues es que también estaba engañando a su jefe. Claro, porque seguramente le estaba sacando dinero. Es a cambio de dinero, ese es el mundo. Entonces, pues, yo le aprecio mucho, general, que haya venido. ¿Se queda con algo que no me haya dicho? Pues solamente recordar un poco que en general tenía una trayectoria impecable, que de la nada le surgió un señalamiento de que tenía relación con estos narcotraficantes. De estos mismos intercepciones se desprende que el que tenía supuesto enlace con el padrino era el H9, que el H2 nunca se reunió con el padrino, porque así se desprende de estas mismas conversaciones, y por lo tanto es falso que el general haya tenido una relación con él. Bueno, ni con el general no se reunió con el H2 ni con el H9. No, ni con el H9. ¿Sí? Pero según las intercepciones, sería el H9 el que se hubiera reunido
pero pues está claro que el H9 tampoco conocía al general Cienfuegos. No, cuando habla del chaparrito. Así es. Y pues, si algo no tiene el general Cienfuegos es ser chaparrito. Entonces, pues sí, la gran conclusión es que esto no tenía ningún soporte real, que la Fiscalía General de la República hizo la investigación correspondiente en la que se analizaron todos estos elementos que ya comentamos. Nada más agrego, quiero recuperar lo que dijo en su libro de memorias el fiscal general William Barr. Dice, cuando el 26 de octubre que le habló Marcelo Ebrard para ver esto, que era canciller, dice, me disculpé y le expliqué que el arresto no había seguido el proceso normal y que ni yo ni el jefe de la DEA sabíamos de eso de antemano. Dejé claro que estaba dispuesto a devolver a Cienfuegos y que me estaba encargando de las formalidades necesarias para hacerlo. O sea, que el fiscal general de Estados Unidos no estuvo al tanto, ni el director de la DEA tampoco. Sí, así lo escribe en sus memorias, y pareciera que también así lo confirma el entonces embajador Landó. Landó, así es. ¿No? Cuando hace referencia a que no hubo ningún tema. Así es. Y creo que también vale la pena referir algo que no está claro, pero en las audiencias en las que el general asistió allá en Los Ángeles y posteriormente en Nueva York, siempre hay esta pregunta de si se declara no culpable. Sí. El general no se declaró no culpable, se declaró inocente. Que son dos cosas, que yo siempre lo he dicho. Enfáticamente, el general sostuvo en todas estas audiencias no que no era culpable, sino que él era inocente. Sí, es el guilty or not guilty. Y las evidencias que, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento ordenó que se hicieran públicas, pues están a la vista de todos para que cualquiera lo pueda consultar. ¿En dónde se pueden consultar? Tanto en la página de la Fiscalía General de la República como en la de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde están todo este cúmulo de intercepciones y que puede ser visto perfectamente. En la de la Fiscalía General de la República está toda la indagatoria y precisamente para que no haya sospechas. Entonces, si alguien cree que hay algún dato escondido o algo, puede perfectamente, los invitamos a que consulten las páginas y puedan corroborar por ellos mismos que lo que estamos diciendo aquí y lo que determinó la Fiscalía General de la República está totalmente soportado. Pues muy bien, general, aprecio mucho que haya venido hoy y haya hablado con esta claridad. ¿Cómo se nota la mano del general Trevilla? Sí, No, pues, a ver, él fue director de comunicación social, o sea, él entiende esto de los medios. Porque antes, pues eran cerradones, ¿eh? Bueno, ahora en esta administración con el general Trevilla se han abierto. Qué bueno. Él los ha abierto, claro, es el secretario de la Defensa. Cuando hay necesidad de poner los puntos sobre las íes, de acabar con estos mitos o cosas que se van construyendo en la especulación, pues yo creo que es importante poder transmitir la realidad y las cosas con hechos, con pruebas y no solamente con meros creencias. Gracias, general, el general de Brigada de Justicia Militar y licenciado Alejandro Ramos Flores. Le aprecio mucho que haya venido y que pues haya hablado así de este caso, ¿sí? Como lo hizo. Al contrario, el agradecido soy yo. No, hombre, muchas gracias.